Devil May Cry. Tierra de Lobos parte 1. Suerte chico, buena suerte. Diciendo esto sarcásticamente Hades dio un aplauso, haciendo con esa orden que el portal dimensional que había creado se cerrara. Con eso agotó la energía dimensional que había tomado, por lo tanto ya no era posible abrir más portales. Este descendiente de nombre Nero estaba por su cuenta, aún así, había una última carta bajo la manga de Hades. Este era el tercer cuervo demoníaco que había mandado, este ahora volaba libre por ese otro mundo teniendo una misión por cumplir. Hades sentado en el trono tenía una expresión enojada pensando en infinidad de cosas sosteniendo en sus manos la probablemente más poderosa espada de su mundo, la espada demoníaca Yamato. Bajó la mirada moviendo suavemente la espada pensando, maldito seas Esparda. Antes que la sensación de una presencia cercana lo distrajera. Presencia que sería acompañada de una voz. Te ves tenso, cariño, dijo una bella voz proveniente de la dama que aparecía detrás del trono. Ella, una esbelta mujer, apareció detrás poniendo suavemente su mano en la mejilla de Hades para después inclinarse dejándole ver su rostro. Su elegante rostro que haría que cualquiera cayera de rodillas, daba un sentido de elegancia que completaba con sus ojos color ámbar y su reluciente cabello rojizo. Si a esto le sumamos su blanco vestido, le daban una apariencia angelical en contraste al sombrío lugar en donde se encontraba. Pero esa angelical apariencia solo era una fachada. Ella siempre estaba un paso adelante de todos, pensando fríamente sus movimientos y palabras, manipulando a todos para obtener lo que anhelaba, aunque para su mala suerte sí hubo una persona que fue más lista que ella logrando arrastrarla hasta las profundidades del inframundo. ¿Qué quieres?, preguntó Hades de manera tosca, no contento con su distracción. Pese a esta actitud ella mantuvo su sonrisa, ladeando su cabeza tratando de lucir como una dulce doncella. Solo me preocupo por ti, eso es todo. ¿Preocuparte? ¿Por mí? No seas estúpida, esto es solo un contratiempo nada más. Ya veo, me alegra oír eso, no quiero molestarte, es solo que... Escupe lo que tengas que decir. Bueno, ya que solo es un contratiempo, supongo que no habría problemas con decirme qué tienes en mente, digo después de todo es algo pequeño nada más, dijo ella encogiendo sus hombros antes de bajar sus manos comenzando a acariciar el cabello de Hades tratando de hacerlo bajar la guardia. Ante eso el gobernante solo dio una media sonrisa antes de responder. Perséfone, cariño, ¿crees que puedes manipularme con algo tan simple? ¿Me crees tan torpe como para ceder ante tentaciones mundanas? Perséfone, la mujer de Hades, ante eso solo dio una sonrisa malévola, cambiando la mirada antes de continuar. Yo, no te mentiré, estoy preocupada por lo ocurrido, solo quiero saber si puedo seguir durmiendo en paz, decía simulando inocencia. Mientes. No, no es así, estás indeciso, si no lo estuvieras habrías matado a ese descendiente de Esparda sin pensarlo, aparte esa espada. Perséfone bajó la mirada observando la Yamato en manos de Hades. Este solo hizo un resoplido molesto ante esta acción. Arg, siempre es lo mismo contigo, entrometida, dijo levantándose para caminar hacia el frente dándole la espalda. Ella solo levantó una ceja esperando su señal. Hades se detuvo, alzó su mano y con su dedo le hizo una señal para que lo siguiera. Ella sonrió acercándose. Mira. Hades movió su mano lentamente de derecha a izquierda, haciendo una ilusión que cubrió el suelo de la habitación. Perséfone solo tuvo que bajar la mirada para observar lo que Hades quería mostrarle. La misma eran imágenes de varios lugares del inframundo, los mismos estaban mucho más caóticos de lo usual, desbordados con los muertos de arriba para abajo. Todo espacio estaba saturado con representaciones físicas sin almas que abarrotaban cada rincón del inframundo. Los carcelarios y el cerbero eran los que trataban de mantenerlos a raya, denotando el caos que pasaba por el incremento de muertos causados por los ataques dimensionales. Como puedes ver, tengo demasiado trabajo, por lo que dejaré la defensa del mundo a otros. Diciendo esto movió de nuevo la mano, haciendo que del suelo ascendiera un tipo de material que se transformó en una mesa de tamaño medio con un tablero de ajedrez en ella. Perséfone observó sin entender qué pretendía Hades. En un lado del tablero apareció una niebla oscura que cubrió la mitad del tablero, por otro lado, en el lado de Hades aparecieron piezas de ajedrez, pero a diferencia de las convencionales estas eran diferentes, asemejándose a personas del mundo real en versión chibi, muy curiosas. Había una parecida a Dante, otra parecida a Trish, otra a Leiri, Lucía, Nero y las demás piezas parecían demonios superiores bajo el control del gobernante. Por supuesto, el rey del tablero era la figurita de Hades y la reina Perséfone. La reina sin dudarlo se agachó para ver mejor su figurita, viendo curiosa su representación de pieza, la misma parecía estar guiñando un ojo siendo la más coqueta del tablero. Las demás mantenían expresiones neutrales sosteniendo representaciones de sus armas, espadas, armas de fuego, lanzas o hachas, a diferencia de la reina que parecía bastante inofensiva. No puedo evitar sentirme insultada.
No pienses en pequeñeces, lo importante aquí es que logré conseguir un reemplazo. Diciendo esto, Hades con un dedo dio un golpe a la pieza de Nero sacándola del tablero. Después en su mano hizo aparecer arcilla, cerró su mano moviendo los dedos moldeándola, al cabo de 5 segundos se acercó al tablero colocando la nueva pieza donde solía estar Nero. Esta nueva pieza era la representación del que tomaría el lugar de Nero. El primogénito maldito por poder, dijo Perséfone observando la representación de Vergil. Hades se mantuvo en silencio observando su lado el tablero. ¿Crees lograr que todos te obedezcan? Eso no es necesario, solo debo dirigirlos donde lo necesito, no puedo darme el lujo de enfrentamientos innecesarios, respondió el gobernante mientras daba la vuelta saliendo de la habitación dejando sola a Perséfone. Esta solo lo siguió con la vista para luego chasquear los dedos apagando las luces del lugar quedando en completa oscuridad desvaneciéndose en las tinieblas infernales. Esto no es nada, solo entra ahí, y no lo sé, di lo que está pasando o algo, alguien tendrá que creerte, seguro hay idiotas en este mundo también. Decía Nero hablando solo tratando de calmarse mientras adolorido bajaba la colina en la que había aparecido tratando de llegar a la gran ciudad que con cada paso estaba más cerca. Estaba bastante indeciso, después de todo que se suponía que debía hacer. No es como si tuviera un plan o si conociera a alguien dispuesto a ayudarlo, de hecho cada vez que pensaba en lo sucedido era tan extraño que al contarlo sonaría como un loco de remate. No era descabellado pensar en decir otra historia más creíble, pensaba mientras llevaba su mano humana a su cabeza rascando la parte posterior de la misma. Con cada paso que daba sentía como sus heridas palpitaban causando molestia, las más pequeñas habían cerrado, sin embargo, la de su pierna, su costado derecho y la de su espalda que le hizo la mujer con la guadaña no cerraban del todo. Aunque el dolor era mínimo este prevalecía y las heridas al seguir abiertas ardían siendo una molestia. Armas vasallas, así fue como las llamaron. Decía pensando en cómo esas personas llamaron a sus armas, el kusarigama, y el mangual eran armas fuera de lo común y de ahora en adelante debía tener cuidado con ese tipo de armas, debía estar más atento, eso podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nero era un desastre a toda vista, caminaba con dificultad, su ropa era un lío llena de sangre, se veía como la mierda y si a esto le sumaban la gran espada que cargaba en su espalda llamaba demasiado la atención. Después de avanzar un tiempo logró llegar a terreno plano entrando al territorio trabajado por humanos, o algo así. «Wow, ¿y esto?», dijo sorprendido al ver los campos de cultivos previos a llegar a la ciudad. Eran campos normales, lo extraño eran las personas que los trabajaban, si es que a eso se les podía llamar personas. Los que estaban trabajando el campo bajo el sol eran personas sí, pero con extrañas peculiaridades, orejas de animales, manos anormales o colas de diferentes tipos, qué cosa más extraña. Ellos al igual que él tenían ropas descuidadas y aunque alzaban la vista notando la presencia del cazademonios sus cansados ojos volvían rápidamente a bajar volviendo a su trabajo. Nero no pudo evitar notar la vacía mirada en ellos, estaban todos delgados como si comieran lo mínimo, sus movimientos eran torpes y más de uno tosía repetidamente señal de mala salud. Algunos mostraban un poco más de curiosidad olfateando repetidamente en su dirección, después mostraban un rostro de confusión descubriendo un olor diferente al de las personas de este mundo. El peli blanco no tuvo más opción que ignorar todo esto continuando su camino. Lo que seguía después de los campos eran casas muy rudimentarias, entre ellas se encontraban criaturas que Nero no pudo evitar ver por un par de segundos. Gusanos gigantes y algunas que parecían avestruces. Eso no se ve todos los días, pensaba sarcásticamente el cazademonios. También habían establos para esas criaturas así como fuentes de agua o lugares para almacenar cultivos. Ya más avanzado de los campos se podían ver casas que entraban dentro del parámetro de normal. En estas casas ya se podían ver los primeros humanos normales, estos también al notarlo lo miraban de manera extraña. Los niños que jugaban en las calles al verlo se apartaban escondiéndose, por otro lado los adultos lo miraban no muy amistosamente comenzando a hablar entre ellos mientras pasaba. El primer reto de Nero fue cuando llegó a los primeros muros, primer punto de control para entrar a la ciudad. Este tenía una gran entrada y 2 guardias resguardándolo. Sin saber cómo funcionaba este mundo o esta ciudad, lo más idiota que podía hacer el cazademonios era tratar de entrar como si nada, pero qué más da. Por lo que avanzó hacia los guardias. «¿Hey, qué hay, compañeros?», preguntó viéndose como un idiota mientras los 2 guardias se vieron entre ellos extrañados por el sujeto frente a ellos. «Ahem». Nero tosió un poco antes de continuar su improvisada charla. «Verán, soy un viajero que viene desde muy lejano y busco, comprar suministros y cosas así, ya saben». Los guardias se volvieron a ver entre ellos dando una pequeña risita antes de hacerse a un lado. «Solo ten cuidado con los del gremio, les gusta aprovecharse de los forasteros».
Seguro que sí, todos son iguales como no, dijo el cazademonios pasando entre ellos agitando su mano a modo de despedida. Eso fue fácil, pensó alejándose antes de detener sus pasos cuando uno de los guardias lo llamó. Oye. Espera. El peli blanco se detuvo volteando la cabeza, pensando lo peor notando cómo ellos se habían dado cuenta del pequeño rastro de sangre que estaba dejando. Llevó su mano humana hasta su cintura bajo su abrigo, sujetando el mango de Blue Rose sin que ellos se dieran cuenta, solo por si acaso. ¿Esas heridas, cómo te las hiciste? ¿Acaso fueron bandidos? Si es así, reporta el lugar del incidente para poder hacer una investigación, dijo el otro guardia. Nero dio una media sonrisa relajándose. No fueron bandidos ni monstruos. Esa respuesta hizo que ambos guardias levantaran una ceja en respuesta mientras Nero continuaba. Fueron dos grandes pedazos de mierda y una maldita mujer araña. Ante esas palabras los guardias se vieron entre ellos sin entender a qué se refería. No se preocupen. Me encargaré de ellos, ténganlo por seguro, dijo dejando a los guardias confundidos continuando. Lo que veía Nero en este momento era sin duda un peldaño más arriba en esta ciudad. Las casas dentro de esta parte eran mucho más detalladas y de mayor tamaño. Las personas que se veían llevaban ropajes de mejor calidad, también habían de esas extrañas personas animales, aparte de eso la presencia de guardias armados y otras personas que parecían aventureros de videojuegos era más frecuente. En este momento se encontraba en algo parecido a una plaza comercial, tiendas de todo tipo a su alrededor, armas, alimentos, objetos ya sea de combate o simplemente accesorios, hierbas medicinales o con otras funciones. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fueron las tiendas en las cuales había gente vendiendo partes de diversos monstruos. No parecía ser mucha la cantidad de dinero recibido por vender, pero era algo y por el momento parecía ser la forma más fácil de ganar dinero. Hey. ¿Qué te pasa ahora? Cállate. Decía Nero mientras sujetaba de la camisa a un joven y pequeño aventurero que pasaba para su mala suerte junto a él siendo arrastrado a la fuerza. No te estreses, idiota, no te dejaré nada, solo quiero saber dónde se encuentran los mejores monstruos. ¿Qué? Solo dime dónde encontrar buenos monstruos, pequeño pedazo de carne de cañón. Nero esta vez lo sujetó con ambas manos levantándolo para asustarlo. Bueno, por los bosques cercanos no encontrarás más que monstruos menores, si quieres algo más fuerte tendrás que entrar a minas o lugares escondidos, tal vez esperar a la siguiente ola de calamidad. ¿Quieres venderlos, no es así? Si necesitas dinero porque no vendes la gran espada que tienes en la espalda, seguro conseguirás buen dinero por ella. Nero dio una risa burlona oyendo esa última parte. ¿Vender a Red Queen? No digas estupideces. El mercado de compra y venta de armas mueve mucho más dinero que el de monstruos o el de esclavos, aparte los compradores no son difíciles de encontrar, en especial cuando ven una pieza de buena calidad. ¿Mercado de esclavos? Preguntó Nero bajándolo. ¿Ah, en serio preguntas eso? ¿Qué sucede contigo? Hablo de los semi-humanos. ¿Semi-humanos? ¿Los que tienen orejas y colas? Obviamente. Esclavos, así que esos son, pensaba Nero recordando las palabras de Hades sobre el supuesto pacto de esclavitud. ¿Será lo mismo que el esclavismo de este mundo? ¿Quién sabe? Nero soltó al pequeño aventurero que lo miró extrañado antes de salir corriendo. El cazademonios dio un suspiro viéndolo irse antes de seguir su camino en la plaza comercial. No tenía dinero por lo que debía conseguirlo, pero para eso debía entender mejor cómo funcionaba este mundo. No podía darse el lujo de solo cazar monstruos para conseguir miserias. Si había mejores métodos debía descubrirlos y rápido. El tiempo no parecía ser un factor a su favor. Una brecha dimensional podría aparecer en cualquier momento. Si eso pasaba y entraban invasores como los que atacaron Fortuna en su actual estado, probablemente lo matarían. Debía actuar rápido. Avanzó observando disimuladamente las transacciones que se daban en los pequeños puestos, no eran diferentes a su mundo, notando dos rangos de monedas, bronce y plata. Por el momento no había visto, pero era muy probable que las de oro también existieran. 3 rangos: bronce, plata y oro. También notó como los artículos más comunes comprados por los aventureros eran pociones curativas o antiveneno. No estaba en un distrito especializado en armas, pero podía notar como los aventureros llevaban en su mayoría espadas o arcos y siempre iban en grupo con 1 o 2 personas especializadas en magia. Por lo que veía en este mundo, salvo excepciones, nadie era lo suficientemente fuerte para andar solo. Aparte de eso, por las conversaciones que escuchaba parecía que todos buscaban fortalecerse antes de la siguiente ola de calamidad. El cazademonios recordó algo que podía serle de utilidad. Llevó su mano a su gabardina sacando uno de los artículos que Hades le dio. La brújula de reacción. ¿Qué demonios hace esta cosa?
Dijo en voz baja recordando que no tenía ni idea de lo que hacían los objetos, la brújula, el anillo o la campana. Era un buen momento para averiguarlo, por lo que Nero abrió la brújula, la misma como toda otra debería apuntar al norte, sin embargo. Interesante, dijo Nero notando cómo la aguja al principio daba vueltas sin parar, luego después de unos segundos disminuyó la velocidad apuntando hacia un lado. No apunta al norte, pensó Nero viéndola apuntar al oeste. El peli blanco tuvo una corazonada, dando un par de pasos al frente, caminando unos metros sin despegar sus ojos de la brújula, dándose cuenta que la aguja se movía apenas marcándole el camino a seguir. Sin saber si esto era algo bueno o no, caminó entre calles apenas alzando la vista evitando chocar con las personas, llegando hasta donde la brújula apuntaba. Este lugar parecía ser el segundo más grande de la ciudad solo detrás del castillo. El lugar era una gran iglesia conocida como la Torre del Reloj, donde obviamente había algo importante dentro. Por alguna razón, el techo de la torre tenía forma de cúpula, dándole un toque moderno y al mismo tiempo sagrado, una gran edificación fácilmente confundible con una iglesia vanguardista. Parecía que no se necesitaba un permiso para entrar, las puertas estaban abiertas y había personas entrando y saliendo del edificio. Nero se encogió de hombros entrando como cualquier otra persona, su presencia pasaba desapercibida por todos salvo por la persona más observadora del lugar. Con un traje similar al de una monja, la recepcionista lo miró con recelo. «Disculpe, ¿se le ofrece algo?», preguntó ella haciendo que Nero se detuviera despegando los ojos de la brújula. «Eso depende, ¿puedes hacer algo por mí?», preguntó de vuelta el cazademonios tergiversando la pregunta. Ella solo ladeó su cabeza sin comprender sus palabras antes de dar un vistazo a este hombre con una apariencia sucia y desarreglada. «No damos caridad si es lo que buscas», respondió de manera cortante invitándolo con esas palabras a irse. A Nero se le marcó una vena en la frente sintiendo un gran enojo al ser tomado por un mendigo. Dio un pequeño gruñido antes de hablar nuevamente sintiendo la mirada de desagrado de la recepcionista. «Estoy buscando algo, aunque realmente no sé qué es, tal vez puedas ayudarme». «Lo que deberías buscar es un baño, por favor retírese», respondió ella dándole la espalda. «Qué desprecio más poco elegante». «Oye, escúchame, vieja grosera». Sin darse por vencido, Nero puso su mano en el hombro de la monja para detenerla y fue ese el momento cuando sucedió algo. El peli blanco sin darse cuenta activó algo. La monja se detuvo en seco y aunque estaba un poco erguida puso la espalda completamente recta bajando sus manos por completo. ¿Qué sucede?, le preguntó notando el cambio, pero ella no respondió. «Mola. ¿Hay alguien en casa?». Nero bastante extrañado se movió frente a ella notando una mirada perdida como si su cerebro se hubiera desconectado. Estaba ida sin decir una sola palabra. El cazademonios volteó hacia los lados dándose cuenta como las demás personas que transitaban por el lugar aún no se daban cuenta. «Oye, di algo, si no lo hacen todos pensarán que te hice algo, respóndeme, ¿estás bien?». Nero puso sus manos en los hombros de la monja sacudiéndola un poco para hacerla reaccionar. «Me encuentro bien», respondió ella de manera mecánica como si de un robot se tratara. ¿Pero qué? ¿Por qué había respondido esta vez? «Qué cosa tan extraña». Sin embargo, esa duda fue medianamente resuelta una vez Nero bajó la mirada notando como el anillo que le había dado Hades estaba brillando. Un ligero casi imperceptible brillo salía del anillo produciendo una extraña sensación que claramente estaba afectando a esta monja. «¿Este es tu poder? Esto sí que puede ayudar». «Ok, vieja amargada, responde, ¿qué es este lugar?». Ella asintió antes de obedientemente responder. «Este lugar es la Torre del Reloj, aquí se encuentra el reloj de arena de dragón». «¿Reloj? Vine hasta aquí por un estúpido reloj. ¿Qué hace tan especial a esa cosa?». «Es nuestra guía y el tesoro más preciado, cuando el último grano de arena caiga, los héroes junto con sus grupos serán transportados al lugar donde se producirá la ola de la calamidad». Nero puso un rostro pensativo al oír esto. Ahora que lo recordaba, Hades mencionó que este mundo estaba bajo ataque también. Ola de calamidad, esa fue la palabra que él usó y era la tercera vez que escuchaba eso. Tal vez la brújula lo había traído aquí para descubrir algún secreto sobre ese reloj. «Ok, entiendo, llévame al reloj». «Sí, por aquí», dijo ella comenzando a guiarlo hipnotizada víctima del efecto. El cazademonios fue guiado hasta el mismo que estaba ubicado en el centro de la iglesia. El mismo era un gigantesco reloj de arena, tenía una altura de 7 metros aproximadamente, estaba decorado y desprendía un aura indescriptiblemente divina. El color de la arena era roja.
Y en un perfecto momento Nero vio un grano de arena caer suavemente. La monja se quedó quieta mientras el peli blanco daba un par de pasos al frente sacando una vez más la brújula. La abrió mirando la aguja apuntar sin duda al reloj y no solo eso sino que temblaba indicando el objetivo al frente. El peli blanco dio un par de pasos más, no es como si supiera que debía hacer solo siguió su instinto tocándolo. Una vez lo hizo dio un brillo haciendo que en el borde del campo de visión del cazademonios apareciera una pequeña marca, algo así como un icono. Una vez esto pasó la aguja de la brújula comenzó a girar sin dirección una vez más. Nero ignorando esto centró su visión en el icono oyendo un suave pitido como el de una computadora y el icono se extendió hasta ocupar todo su campo de visión. Nero. Clase. Invasor nivel 1. Equipamiento. Espada Red Queen. Arma de fuego Blue Rose. Brújula de reacción. Campana resonante pequeña. Anillo de inframundo. Ropas de otro mundo. Habilidades. Fuerza sobrehumana. Regeneración acelerada, alta. Devil Bringer. Habilidades mágicas. Ninguna. Múltiples habilidades bloqueadas por bajo nivel. Invasor, nivel 1. Habilidades bloqueadas. ¿Qué carajos? Preguntaba Nero viendo incómodo la imagen del icono extendido o lo que serían sus estadísticas. Lo de invasor tenía sentido después de todo, estaba en otro mundo pero lo demás era confuso. La pantalla se minimizó haciendo que bajara la visión observando su mano. Específicamente el anillo del inframundo, el icono en su visión cambió desplegándose nuevamente. Anillo del inframundo. Habilidades mágicas. Manipulación mental nivel 1, baja. Habilidades bloqueadas por bajo nivel. Esto comienza a fastidiarme, decía el peli blanco crujiendo sus dientes, sintiendo un enorme problema al ver ese mensaje de bloqueo por bajo nivel. Se sentía como comenzar desde cero o mejor dicho desde uno en un videojuego, no tenía buena pinta. Trato de hacer lo mismo para analizar la brújula y su tercer objeto, la campana. Brújula de reacción. Guía a tu camino, guía a tus deseos, guía a tu profecía, guía a tu muerte, guía al Santo Espíritu. Poca información disponible. Campana de resonancia pequeña. Información no disponible. Nero se vio frustrado por el resultado, hubiera sido una gran ayuda saber algo más de estos objetos. En fin, pese a eso algo más pasó, algo que por su culpa puso a todos a sudar. Una vez el peli blanco estaba dispuesto a irse el reloj volvió a brillar, pero esta vez con un brillo rojo que hizo a todo el lugar sacudirse como si de un temblor se tratara. Fue una sacudida rápida para alertar a todos, haciendo que Nero se detuviera volteando para ver cómo la arena cayó de golpe bajando el tiempo a la siguiente ola a la mitad. Si faltaban 4 semanas para la siguiente ola ahora solo faltaban 2. Ups. Todo hacía indicar que esto había pasado por el invasor que tocó el reloj. Involuntariamente Nero acababa de hacer un cambio bastante significativo. El cazademonios dio pasos hacia atrás escuchando a la gente acercarse tratando de descubrir qué pasó. Posiblemente guardias y soldados buscando respuestas, y él sería el sospechoso número 1 de todo. Y por lo que había visto de este mundo medieval no creía que le fueran a asignar un abogado. ¿A qué sucedió? ¿Qué hago aquí? Nero volteó hacia un lado, parece que la monja había salido del hechizo. ¡Ey, miren quién despertó! Bien por ti, adiós. Nero se despidió tratando de salir de la habitación con las manos en los bolsillos, haciéndose el tonto como si nada encontrándose de frente a muchas personas que iban en dirección del reloj tratando de averiguar qué sucedió. Como un pez contracorriente pasaba a través de las personas que pasaban preocupados por lo que había ocurrido. Salió de la iglesia sabiendo que solo era cuestión de tiempo para... Oye tú. Detente ahora mismo. Lo suponía, dijo Nero viendo un grupo de caballeros señalándolo, era obvio que la monja les diría que él había hecho algo por lo que tenía 3 opciones. Entregarse por las buenas siendo tratado y tal vez encarcelado pensando que era un loco de remate. Segundo, patearles el trasero convirtiéndose en alguien buscado o comenzar a correr. No era el mejor momento para hablar con las autoridades de este mundo. No, detente. Es una orden. Gritó fuertemente el que parecía ser el líder empezando la persecución contra el sospechoso. Está herido, sigan el rastro de sangre. El cazademonios hizo un resoplido molesto, bajando la mirada para darse cuenta que lo que decían era cierto. Al correr varias de sus heridas se abrieron haciéndolo dejar un rastro fácil de seguir por lo que debía empezar a confundirlos. Entró de nuevo en la plaza comercial, zigzagueando entre personas y los semi-humanos, llevándose la sorpresa y el susto de la gente al pasar entre ellos tratando de confundir a sus perseguidores. Sin embargo, esto no estaba llegando a nada ya que estos guardias estaban entrenados manteniéndose sobre sus talones, por lo que
que debía optar por otra estrategia. Decidió entrar en los callejones, menos gente, menos espacio para correr, pero también de igual forma menos visibilidad para los que lo perseguían. Había muchos lugares en los que podía doblar hacia otros callejones perfectos para confundir a la gente, bueno, al menos para alguien que conociera la ciudad. Nero solo giraba entre derecha e izquierda, sin saber dónde iba, perdiéndose cada vez más en los callejones, que comenzaban a parecer laberintos, sintiendo los pasos de los guardias acercarse. Giró a la derecha encontrando un callejón sin salida bloqueado por una pared. Devolverse no era una opción, debía enfrentarse a sus perseguidores. Hizo para arriba la manga de su brazo demoníaco, haciendo que este brillara, acomodándolo hacia atrás, dando un puñetazo que destruyó sin problemas la pared, abriendo un agujero hacia el otro lado y de paso levantando una nube de polvo y escombros. Los guardias cercanos oyeron el estruendo, siguiéndolo para encontrar el agujero en la pared. Cubriendo sus manos por los escombros apenas divisaron el gran agujero. «Adelante, no lo pierdan», gritó uno de ellos haciendo una señal para que todos avanzaran. Todos lo hicieron salvo uno, salvo el más listo de la clase, que en vez de avanzar tuvo una corazonada alzando la vista, sorprendiéndose al ver en una ventana del segundo piso de un comercio un poco de sangre en la manija seguida de una sombra en la misma. «Jeje, tontos», decía Nero en voz baja terminando de cerrar la ventana. Usar la pared como distracción fue buena idea después de todo. Volteó dándose cuenta que se encontraba en una oscura habitación cuyo único acceso era la ventana desde donde entró. Todo el lugar estaba en silencio, como si no hubiera nadie en casa. Por suerte la luz que emitía su brazo demoníaco le servía para iluminar la habitación, caminando despacio para no hacer sonar la madera del piso. En la habitación solo había una cama sencilla, una mesa de noche y un armario. Todo hacía indicar que era un lugar para huéspedes. Nero, víctima de la curiosidad, abrió la gaveta de la mesa de noche, encontrando un montón de papeles inútiles para él, aunque algo sí le sería de utilidad, tomando una botella de vidrio. Poción curativa. Efecto, bajo. Un mensaje apareció en su pantalla de visión, por lo que dio una mueca de ok, levantó la botella tomándola hasta el fondo, sintiendo un refrescante sentir en su cuerpo. Después levantó su camisa dándose cuenta que las heridas en su cuerpo no presentaban cambios. Sentía un alivio general, pero parecía ser solo un alivio temporal. Aún así el alivio era algo que agradecía. Dejando eso de lado, salió de la habitación cuidadosamente, apoyándose sutilmente sobre el marco de la puerta, observando lo que había en esta casa: un pasadizo con un par de habitaciones más, algo al final que parecía una entrada a un ático, y las escaleras que daban al piso inferior. Este piso inferior, viéndolo de reojo, parecía ser más un local comercial que una casa. Esto no era algo de sorprender, ya que pese a correr no salió del distrito comercial. El siguiente paso era bajar, por lo que despacio se movilizó por las escaleras. No era el escenario más cómodo, bajando como un criminal interrumpiendo en casa ajena. Aún así debía recordar que podía ser sorprendido en cualquier momento, por lo que se armó con Blue Rose, sosteniendo el revólver de doble cañón, escuchando el sonido de alguien girando la perilla de la puerta del frente. Un cliente normal tocaría la puerta buscando al responsable del local, por lo que era muy probable que la persona detrás de esa puerta fuera un guardia. Terminando de bajar al piso inferior, pudo darse cuenta que se encontraba en una armería. Esto era claro al ver la gran cantidad de armas exhibidas en los estantes y paredes. Todo estaba oscuro, como si el local hubiera sido cerrado. Aún así la puerta principal fue abierta por el guardia. «Sé que estás aquí», dijo entrando sujetando su espada con ambas manos. Este observó nerviosamente el oscuro local donde había entrado. Estaba tenso y en guardia. Aún así mostró coraje al entrar por su cuenta. «El idiota las tiene bien puestas», pensó Nero escondido en cuclillas detrás del mostrador, reconociendo el valor que tenía entrar solo a un lugar oscuro sabiendo que había un enemigo cerca. El guardia era un joven de contextura delgada, la armadura le quedaba un poco grande, probablemente falto de experiencia en combate. No estaría bien lastimarlo, y menos con la posibilidad de que llamara refuerzos. Por lo que Nero hizo la jugada más inteligente que tenía. Una vez el guardia se acercó al mostrador desde el otro lado, tomando una de las dagas que estaban cerca, la arrojó disimuladamente hacia una de las paredes, haciendo un sonido que desvió la atención del guardia. Con sus nervios al tope, el guardia volteó preguntando ¿quién anda ahí? Momento que aprovechó Nero para colocarse detrás. «Tranquilo». Diciendo esto, Nero puso su mano humana en el hombro del joven guardia. Cuando lo hizo nuevamente, activó la habilidad manipulación mental del anillo, haciendo que él entrara en el hechizo. Con sus ojos vacíos y una postura relajada escuchó la orden de Nero. «Sal de aquí y dile a todos que a quien buscan no se encuentra aquí». «Sí», dijo caminando hacia la salida. «Oye, y disimula, que nadie sospeche».
Entendido, dijo saliendo de la tienda. Se iba con una pose bastante rígida, levantaría sospechas sin duda, pero bueno, era lo mejor que tenía. Nero dio un suspiro aliviado antes de sentir el frío metal de un arma sobre su cuello. Quédate quieto, no hagas nada estúpido. Alguien había llegado por la espalda apuntando un arma. Por la voz de la persona claramente era un hombre adulto. No quiero problemas, respondió Nero alzando lentamente las manos. No es como si tuviera que hacerlo o que estuviera en problemas, pero dando un lento movimiento de cabeza, logró mirar de reojo a la persona que lo amenazaba. A la vista era alguien de gran tamaño y musculatura. Completamente calvo, con cicatrices en varias partes del rostro, y una barba tupida. Sostenía un hacha de batalla bien afilada con el filo pegado al cuello del peliblanco. No había duda de que este sujeto era el dueño del lugar y que había esperado el momento perfecto para emboscar a la persona que interrumpió en su negocio. No sé lo que le hiciste al guardia, pero no lo harás conmigo. De acuerdo, no lo haré, apenas si sé cómo hice eso. No creas que puedes mentirme, claramente eres peligroso, decía esta persona sin bajar la guardia. Bueno, en eso tienes razón, no puedo negar que tengo un par de movimientos interesantes. ¿Te estás burlando? No estás en posición de hacer eso, ¿sabes? Ese medio segundo que el barbudo hombre habló, Nero lo aprovechó para voltearse y antes que se diera cuenta tomó su muñeca, neutralizando la mano del hacha quitándosela. Siempre hay tiempo para una que otra burla, ¿no crees? El hombre hizo un sonido de molestia, levantando las manos lentamente mientras daba un par de pasos hacia atrás. Los papeles se habían invertido, sin embargo, Nero seguía siendo el malo de la película, el que interrumpió en la morada de este hombre y ahora lo amenazaba con su propia ama. Por supuesto, Nero no pensaba lastimarlo, pero tampoco podía bajar la guardia, por lo que bajó apenas la mirada observando el hacha de esta persona. Nada mal, está bien hecha. Nero sujetó el mango del arma y comenzó a caminar hacia uno de los lados del lugar, jugando como si tratara de cortar algo con el hacha. El viejo solo lo miraba sin comprender el comportamiento del peliblanco. Es firme pero no muy pesada, el metal es resistente y el mango, ¿qué es esto? Una revestidura. ¿Qué hace esta cosa? Es una vestidura de piel de dragón, no permite que la sangre llegue a las manos evitando que el mango sea resbaloso, útil para peleas contra muchos enemigos o de larga duración. Bien hecho, dijo Nero interrumpiéndolo. Jun, ¿sabes de armas? Reconozco la calidad. Buena respuesta, yo podría decir lo mismo, dijo el viejo inclinándose hacia un lado con su mano en su barbilla, viendo la gran espada en la espalda del peliblanco. Nero, notando esta acción, respondió sarcásticamente. Oh claro. ¿Dónde están mis modales? Haciendo una sonrisa entendió el mensaje, metal por metal, llevó su mano a su espalda clavando a Red Queen en el suelo, retrocediendo unos pasos invitando con ese gesto al herrero a tomarla. Este sin bajar la guardia miró desconfiado esta acción, sin embargo, su curiosidad por ver esa llamativa espada pudo más que su sentido común. El herrero llevó su mano hacia la empuñadura de Red Queen, apreciando los detalles y la complexión, algo diferente a todas las que había visto en su vida. Es pesada, muy pesada diría yo, se necesita una gran fuerza para blandirla. Ese no es problema para mí, decía Nero recostando su espalda en una de las paredes del lugar. ¿Qué es este extraño mecanismo? Se llama Exit, es un pequeño accesorio, lo creas o no, le da más impulso a la hoja, hace a esa belleza cortar demonios como mantequilla. Parece que utiliza algún tipo de líquido. El herrero se puso en cuclillas frente a la espada dando un análisis de la misma. Muy observador, viejo, eso es gasolina, sirve para llenar la hoja de fuego. ¿Gasolina? Aceite compuesto, piénsalo de esa forma, te será más fácil. Entiendo, ¿dónde lo consigues? De dónde vengo no era difícil obtenerlo, aquí es otra historia, respondió viendo hacia el techo recordando ese pequeño detalle. Hablas como si vinieras de muy lejos. Algo así, realmente no vale la pena hablar de eso. Nero después de responder eso soltó el hacha poniéndola en el piso antes de cruzarse de brazos mirando disimuladamente la ventana tratando de observar si era seguro salir. El herrero levantó una de sus cejas mirando a este peliblanco, no parecía un criminal pero tampoco un aventurero, y por sus ropas estaba claro que estaba herido. ¿Un mercenario tal vez? Oye chico, ¿cómo te llamas? Nero guardó silencio sin responder. Dices que vienes de lejos, ¿cuál es tu asunto en esta ciudad? Una vez más Nero guardó silencio. No eres de muchas palabras, aún así debería ser un poco más cordial con los demás. Respondiendo esto en respuesta a la frialdad del cazademonios, el herrero se movió hacia la entrada, abrió la puerta a medias para cambiar la señal de abierto a cerrado. Me llamo Erhard, soy el dueño de esta tienda, eso significa dos cosas, o estás aquí para comprar algo, o eres alguien buscando robar armas. Tristemente no tienes pinta de tener dinero. Nero dio un suspiro sabiendo que este herrero tenía algo de razón en sus palabras.
Eres bueno leyendo a la gente, pero debes saber que soy un caso especial, no tienes que preocuparte, no robaré nada, solo quede aquí para evitar a esos idiotas. Nero tomó de vuelta a Red Queen y avanzó con la idea de abrir la puerta y salir del lugar. Espera, dijo Erhard antes que Nero girara la perilla haciendo que éste lo mirara. ¿Tienes hambre? ¿Qué? Te pregunté si tienes hambre, ayer hice demasiada comida, sería una pena desperdiciarla. Nero se tomó un par de segundos antes de responder. ¿Por qué quieres ayudarme? Oye, no lo malinterpretes, no es como si quisiera ser tu amigo o algo así, es solo que de verdad parece que ocupas ayuda, aparte, creo que tienes una muy buena historia que contar. Unos pocos minutos más tarde el comedor donde dos personas comían quedó en silencio cuando uno de los participantes, incrédulo por lo que escuchaba, quedó paralizado, haciendo que la cuchara que sostenía cayera al suelo apenas logrando abrir la boca para hablar. No, no puedes estar hablando en serio. Esa es la verdad, cazar demonios, los idiotas que se llaman invasores, y bueno, aquí estoy, si me quieres creer o no es cosa tuya. Debo decir que es algo demasiado fantasioso. Sí lo sé, hasta a mí me parece increíblemente estúpido, respondía el cazademonios llevando otra cucharada de comida a la boca. Y entonces, eres como un vengador de otro mundo o algo, ¿no? Nero mientras masticaba movió la comida hacia uno de sus cachetes para medio hablar. Ese concepto no está mal, pero no, solo intentó volver a mi mundo. Chico, sabes que no puedo creer ni una palabra de lo que dices. Nero en vez de seguir hablando solo alzó su mano demoníaca, colocando su codo en la mesa, bajando la manga, dejando al viejo ver su imponente brazo demoníaco. Erhard tragó saliva sabiendo que eso era una fuerte prueba de lo que él decía. Creo que, deberías hablar directamente con la reina, decía incrédulo por lo que veía. Sin ninguna prueba a mi favor no servirá de nada. ¿Cómo consigues pruebas entonces? No lo sé. ¿Qué tal los héroes legendarios? ¿Qué tal si hablas con ellos? Escuché de ellos mientras caminaba por la ciudad, lanza, espada, arco y escudo. Invocados desde otro mundo como yo, no confiaría en ellos nunca. ¿Por qué? Ante esa pregunta Nero soltó una risita, viendo de manera sarcástica al viejo. ¿Cómo pueden ustedes asegurar que ellos no intentaran matarlos a todos? No veo ninguna diferencia entre ellos y los que atacaron mi mundo, o claro, hay algo. El hecho que tienen las armas más poderosas de su mundo, se las dieron a simples desconocidos, qué estúpidos. El herrero quedó callado no sabiendo cómo responder. Como sea, no es mi problema, realmente no me importa. ¿En serio? Después de todo lo que me has contado, ¿no te importa lo que le pueda pasar a este mundo? Si su mundo no tiene la fuerza para defenderse, entonces están condenados, así de simple. El herrero esta vez hizo una expresión seria tomando su jarra para dar un gran sorbo de su cerveza. Una vez terminó miró al suelo pensando un poco las cosas antes de dar un veredicto. Es mucho para digerir por una noche, relájate, pasa la noche en el cuarto de huéspedes, medita las cosas y mañana hablamos, ¿te parece bien, cazademonios? Suena bien, respondió Nero dando una mueca de disgusto después de darle un trago a la amarga cerveza. Como hay gente a la que le gustan estas cosas. Pensó viendo la aún medio llena jarra que le había dado el herrero, parecía que el peli blanco no gustaba del sabor del alcohol, al menos no el de este mundo. Jajajaja, esa mueca es de alguien que no está acostumbrado, parece que pese a todo sigues siendo solo un chico. Erhard comenzó a reír viendo a este peli blanco como un joven que se creía demasiado adulto, recordándole a otro joven malhumorado con un escudo que también se creía demasiado para lo que realmente era. Nero al principio sintió esto como una burla, quejándose, pero conforme pasaban los segundos y la risa del calvo no se detenía, se relajó viendo que no era con mala intención, dando él también una media sonrisa. Tal vez estaba tomando esto demasiado en serio, replantearse las cosas también era una opción. Por solo un instante ambos rieron antes de pasar al siguiente asunto. Ok, chico, déjame ver esas heridas, dijo el herrero mostrándose serio. Poco tiempo después se veía a Nero con la camisa levantada mientras a sus heridas se les aplicaba un ungüento y eran vendadas. Las heridas son complicadas, nunca había visto similares. ¿Qué diablos te hizo esto? Esos tipos las llamaban armas vasallas. ¿Dijiste armas vasallas? Armas vasallas. Estas heridas las causaron armas vasallas. Eso no es posible, si fuera cierto solo un milagro te tendría vivo. Al principio el herrero se vio sorprendido, pero luego rió como si solo fuera solo otra broma. El cazademonios solo esperó callado hasta que éste hiciera silencio. No es broma y no creo en milagros, fue la cortante respuesta del peli blanco. Respuesta que hizo al herrero perder toda la gracia, entendiendo que no es para nada fácil comprender a este muchacho. Curiosamente Nero estaba extremadamente cansado, restregando sus ojos a cada rato, su desgaste físico era notable pero el mental lo superaba. ¿Sabes? Iré a dormir si no te importa.
Claro, siéntete como en casa, dijo el herrero sabiendo que se veía terrible y seguro se sentía todavía peor mirándolo caminar con la gran espada en su mano, misma espada a la cual él le puso el ojo. Nero llegó a la habitación de huéspedes, la misma por la que había entrado a este local, cerró la puerta colocando a Red Queen al lado de la puerta, quitó a Blue Rose de su cintura poniéndole en la mesa de noche, luego se quitó el abrigo tirándolo al suelo antes de caer rendido en la cama. Tenía en mente pensar en todo lo ocurrido, sin embargo, sin darse cuenta el cansancio lo venció. La mañana siguiente llegó. Nero abrió pesadamente los ojos siendo invadido por un rayo de luz que llegó a su rostro. ¿Ah, en serio? Gruñó dándose vuelta hacia un lado tratando de tapar su rostro con la almohada, abriendo uno de sus ojos solo medio segundo lo suficiente para notar algo que lo hizo despabilarse. ¿Eh? El peli blanco se sentó dándose cuenta que Red Queen no estaba donde la dejó. Miró de derecha a izquierda entendiendo que esto era por culpa del herrero al ver su abrigo lavado y puesto sobre el armario. ¿Qué demonios, viejo? Es muy temprano para estupideces, dijo levantándose poniéndose el abrigo y guardando a Blue Rose. Llevó su mano a su cabello medio acomodándolo mientras bajaba las escaleras escuchando el ruido de un martilleo en la planta baja, viendo al herrero dando repetidos martillazos a algo pequeño que parecía una gema con Red Queen al lado. ¿Qué es todo esto? ¿Qué carajos? ¡Ey! Miren quién despertó, llegas justo a tiempo. Saludó emocionado al cazademonios que solo ladeó su cabeza sin entender qué pretendía. Sé lo que estás pensando y tengo una buena razón para tomar la espada. Espero que sí. Mira esto. Erhard sin tiempo a perder tomó la gema que acababa de hacer colocándola justo en la empuñadura de Red Queen dando 3 martillazos para incrustarla. Verás, estuve pensando en la situación, personalmente pienso que estás loco, pero ¿qué más da? Te daré una mano. Diciendo esto le entregó a Red Queen, Nero la tomó observando la joya mientras la pantalla inferior de su visión se expandía. Gema magnética incrustada. Efecto, medio, alcance, medio. ¿Y esto qué hace? No hará nada, es un proyecto incompleto, necesito ciertos materiales para lograr activarla, sin embargo, es un gran inicio. Diciendo esto tomó un papel de su mesa de trabajo entregándoselo a Nero. Este lo miró de reojo entendiendo ciertas palabras, otras no las podía leer para nada. ¿Eres un cazador, cierto? No son artículos comunes, los últimos te costarán bastante pero creo que puedes con eso, una vez lo consigas, tráelas y verás algo genial. Nero gruñó un poco antes de dar vuelta a la hoja, sorprendiéndose al ver un resumido mapa con los mejores puntos de caza de los lugares cerca de la ciudad. Esta vez el cazademonios mostró sorpresa. Por los alrededores solo encontrarás basura sin valor, encuentra bestias fuertes, grandes cuernos, 2 o más cabezas, barras que puedan arrancar piel, que escupan veneno, disparen rayos o lo que sea entre más difícil de matar mejor. Nero dio una sonrisa al escucharlo. Esto ayudará, gracias, dijo el peli blanco guardando el mapa, encaminándose hacia la puerta de salida. Una última cosa, dijo el herrero haciendo que Nero se detuviera. Si ves a un muchacho con mala actitud como tú con un escudo dile que le mando saludos, diciendo esto alzó el pulgar despidiéndose del cazademonios. Nero con una mirada seria asintió para luego abrir la puerta. Se puso la capucha del abrigo tratando de ser notado lo menos posible, entrando una vez más en los callejones, alejándose de las calles principales logrando salir de la ciudad, dirigiéndose al punto más cercano que marcaba el mapa, el bosque. Por su camino comenzaron a cruzarse monstruos que sin dudar y con un solo tajo de su espada lograban matar sin ninguna complicación. Globos amarillos y azules con rostros diabólicos, liebres de aspecto maligno, pequeños insectos que arrojaban débil veneno, jabalíes furiosos que arremetían, incluso monstruos de mayor tamaño como renos hostiles caían rápidamente aumentando su número y tamaño conforme se adentraba en el bosque. Limpiaba las zonas donde estaba recogiendo los ítems más importantes que dejaban las bestias y recolectaba las partes de sus cuerpos que eran valiosas subiendo de nivel en el proceso. Todo, acaba con todo, sube, mejora, sé mejor. Y así, sin tiempo que perder comenzó la odisea del joven cazademonios en un mundo que tenía demasiado por ofrecerle. Pero al igual que tenía mucho por ofrecerle tenía muchos peligros por delante pero eso es historia para otro día. Hola a todos. Un cordial saludo, espero hayan disfrutado el capítulo de esta historia, si fue así no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También recuerden estar atentos a futuras actualizaciones, con esto ayudas a hacer crecer el canal y no perderte momentos memorables por venir, gracias y sin más que decir me despido y hasta la próxima.